el 28 de junio el propio consejero Bildarratz nos hizo partícipes del último informe que hizo el Departamento de Educación, y ese diagnóstico recoge que el 53,3% del alumnado de la educación vasca no tiene la suficiente capacidad, la suficiente competencia en euskera. Sabemos que en primaria el 34,1% del alumnado no logra el mínimo de referencia en euskera. Sabemos también que el 50,4% del alumnado del modelo público D no logra o obtiene, un nivel bajo de competencia en euskera, y el modelo de no público obtiene un nivel bajo, el alumnado es el 42,3%. Además, sabemos que pese a que las familias, el alumnado está matriculado en modelo D y el modelo D va incrementando, a partir del 2015 la competencia lingüística en euskera no ha hecho más que bajar. Con esto lo que quiero decir es que todos los indicadores y todas las evaluaciones nos han encendido la alarma. Creemos que estamos en una encrucijada, creemos que tenemos que tomar medidas contundentes para que se cumpla nada más y nada menos que la ley, porque la ley dice que al finalizar la educación obligatoria, todo el alumnado esté matriculado en el modelo que esté matriculado, tiene que tener la suficiente competencia en los dos idiomas oficiales, y esos son el castellano y el euskera, y eso es una cosa que a día de hoy no se cumple. En cuanto a la propuesta que hace Euskal Herria Bildu, no hace más que recoger la necesidad de un cambio en los modelos lingüísticos, y además tenemos como base el consenso que ya toda la comunidad educativa, unánimemente toda la comunidad educativa, ha puesto encima de la mesa, y que además ha sido respaldada por todos los agentes que se dedican al ámbito del euskera, que no es otra que el modelo de inmersión lingüística en euskera. Además, la pasada legislatura, y esto lo saben también mis compañeros y compañeras, Euskal Herria Bildu llevó a la Comisión de Educación alrededor de 20 expertos y expertas que no hicieron más que reafirmar la necesidad de superar los actuales modelos lingüísticos, y propusieron además, o llegaron a la conclusión, de que el nuevo modelo lingüístico tiene que avanzar hacia un modelo de inmersión lingüística en euskera. ¿Para qué? Para crear, para educar alumnado plurilingüe, que, como también se ha dicho, tenga la suficiente competencia, la competencia óptima en los dos idiomas oficiales de nuestro pueblo, castellano y en euskera, y además abra la puerta a tener esa competencia lingüística también en inglés o en en un tercer idioma, y si pudiera ser, porque también se puede, nuestro sistema lo ha demostrado, en un cuarto idioma. Yo creo que en este sentido nadie tiene libertad para vulnerar derechos, y hoy en día en el sistema educativo vasco seguimos no educando alumnado en su competencia lingüística en euskera.